Después de consumada la independencia nacional, la inestabilidad es la característica política y social de nuestro país. Agustín de Iturbide fue reconocido emperador de México el 19 de mayo de 1822. De esta forma, Agustín I fue coronado el 21 de julio de 1822 en la Catedral de México. Su imperio fue efímero, ya que Iturbide abdicó la corona imperial de México el 19 de marzo de 1823. En 1822, el Congreso se reunió con el propósito de elaborar una constitución para el imperio, pero fracasó en su intento. Sin embargo, expidió dos instrumentos jurídicos fundamentales, que aunque no tenían formalmente el rango de constitución, sirvieron para el mínimo funcionamiento de la breve monarquía. El primero de ellos fueron las bases constitucionales del 24 de febrero de 1822, donde se adoptó como forma de gobierno la monarquía moderada constitucional, con la denominación de Imperio Mexicano, mientras que el segundo fue el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, del 18 de diciembre de 1822. Para el 5 de noviembre de 1823, se instaló un nuevo Congreso Constituyente y sus miembros venían entusiasmados por el sistema federal, teniendo como modelo la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Miguel Ramos Arizpe era su líder. El Congreso expidió primero el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, como anticipo de la Constitución, y para asegurar el sistema federal, el del 31 de enero de 1824. El 4 de octubre de ese mismo año, se expidió la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que estuvo en vigor hasta 1835, siendo sus características más relevantes las siguientes. Estableció que la religión de la nación mexicana era y sería perpetuamente la católica, apostólica romana. Adoptó como forma de gobierno el de la República Representativa Popular Federal y estableció la clásica división del supremo poder de la Federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Además, el poder legislativo se depositó en un Congreso General, dividido en dos cámaras, la de diputados y la de senadores, siendo este el único Senado de nuestra historia constitucional auténticamente ligado al Pacto Federal, ya que sus miembros eran electos por los congresos de los estados de la Federación. El poder ejecutivo se depositaba en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, estableciéndose además la figura del vicepresidente, que ocuparía el cargo de presidente por imposibilidad de éste. Y por último, el Poder Judicial, que residía en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. El primer episodio de la lucha entre liberales y conservadores, que eran las dos tendencias políticas más importantes de la historia del siglo XIX, se libró entre los años de 1832 a 1834. La administración del vicepresidente
Valentín Gómez Farías, que gobernaba en ausencia del presidente Antonio López de Santa Anna, se propuso emprender una reforma político-jurídica, restando privilegios y prerrogativas al ejército y a la Iglesia. El gran inspirador de las medidas reformistas era José María Luis Mora, el gran cerebro de los liberales mexicanos. Esta reforma se paralizó por la alianza político-militar de conservadores y moderados, que en este episodio vencieron a los liberales. Santa Anna regresó a ocupar el cargo de presidente. En el Congreso Federal, reunido en 1835, obtuvieron mayoría los conservadores, y después de muchas maniobras políticas, el Congreso se convirtió en constituyente. Primero fueron expedidas las bases constitucionales, el 15 de diciembre de 1835, que pusieron fin al sistema federal, dividiendo el territorio nacional en departamentos. El Congreso continuó con su misión constituyente y dio una nueva constitución, la que se dividió en 7 estatutos. Por eso se le conoció como la Constitución de las 7 leyes, expedida el 30 de diciembre de 1836, siendo estas las siguientes. La primera ley versaba sobre los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República, siendo un importante antecedente constitucional de las actuales garantías individuales, en tanto que la segunda ley establecía la organización del Supremo Poder Conservador, que era una especie de superpoder que tenía el control de la constitucionalidad y del ejercicio de los 3 poderes tradicionales. La tercera ley organizaba el poder legislativo y trataba de la formación de las leyes. Este poder se depositaba en el Congreso General, dividido en 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. La de diputados representaba a la población en general, que era quien los elegía, mientras que la de senadores estaba compuesta por ciudadanos escogidos, que debían contar con una renta mínima. La cuarta ley organizaba el Supremo Poder Ejecutivo, que se depositaba en un magistrado, denominado Presidente de la República, siendo su elección indirecta. Entre sus funciones estaba la de nombrar a los gobernadores de los departamentos a propuesta interna de la Junta Departamental y con acuerdo del Consejo. La quinta ley se refería al Poder Judicial de la República, que debía ejercerse por una Corte Suprema de Justicia, por tribunales superiores de los departamentos, por juzgados de Hacienda y por juzgados de primera instancia. La sexta ley se refería a la división del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos, estableciéndose que la República se dividiría en departamentos, estos en distritos, y a su vez, estos últimos en partidos. Mientras que la séptima y última ley regulaba las variaciones de las leyes constitucionales. El 23 de diciembre de 1842, el presidente Nicolás Bravo hizo designación de 80 notables que integraron la Junta Nacional Legislativa, que debía elaborar una nueva constitución. El resultado fueron las bases orgánicas de la República Mexicana del 12 de junio de 1843. En ellas se estableció que la forma de gobierno establecida era el de una república representativa popular, dividida en departamentos y estos en distritos,
partidos y municipalidades. También contenía un título dedicado a los derechos y obligaciones de los mexicanos. El poder legislativo se depositaba en un Congreso dividido en dos cámaras, la de diputados y la de senadores. El Senado era de notables, aún más selecto que el previsto por la Constitución de 1836, ya que lo componían no solo hombres ricos, sino también expresidentes y exvicepresidentes de la República, generales, obispos y exministros. El poder ejecutivo se depositaba en un magistrado, denominado presidente de la República, mientras que el poder judicial se depositaba en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales superiores y jueces inferiores de los departamentos. Además, estableció una corte marcial, con magistrados que serían perpetuos, y un tribunal para juzgar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El general José Mariano de Salas encabezó un pronunciamiento en México el 6 de agosto de 1846 en contra del presidente Nicolás Bravo. Días después, el 16 de agosto, desembarcó en Veracruz, procedente de La Habana, el general Santa Anna. El golpe del general Salas, llamado de la Ciudadela, había sido pro Federación y Santa Anna. Por decreto del 22 de agosto de 1846, se restableció la Constitución Federal de 1824, mientras se formulaba una nueva, y se convocó a un Congreso con facultades de constituyente. Para el 6 de diciembre, abrió sus sesiones este Congreso, y el país estaba dividido, y la invasión de Estados Unidos a México era un hecho inminente. El Congreso designó a una comisión de Constitución. La mayoría de esta comisión y del Congreso estaban por el restablecimiento de la Constitución de 1824, mientras no fueran publicadas todas las leyes. Para 1823, el general Santa Anna dio un golpe de Estado, proclamando la República, y al año siguiente se sancionó la Constitución Federal que reconoció la autonomía de los distintos estados mexicanos. Desde entonces comenzaron los conflictos entre dos grupos políticos, los conservadores, que eran centralistas y favorables a la influencia hispánica, y los liberales, que eran federalistas, rechazando cualquier tipo de injerencia extranjera. En la famosa batalla de Tampico,
En 1829, Antonio López de Santa Anna derrotó a una expedición española que pretendía reconquistar al país, y este triunfo le había permitido obtener una gran popularidad, por lo que en 1833 fue elegido presidente de la República. En 1836, el general Santa Anna sustituyó la Constitución Federal de 1824 por una constitución centralista que limitaba la autonomía de los estados mexicanos. Aunque esta medida fue resistida por varios gobiernos estatales, tuvo como una de sus consecuencias la proclamación de la independencia de Texas en 1836. La secesión de Texas fue apoyada por los Estados Unidos, que la incorporó a su territorio en 1845. Esta anexión inició la guerra con México, que finalizó con el triunfo de los Estados Unidos y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. A través de este acuerdo, firmado en 1848, México perdió más de la mitad de su territorio. La derrota contra Estados Unidos trajo como consecuencia que la influencia de Santa Anna fuera disminuyendo, lo que impulsó a sectores opositores a pronunciarse en su contra. Pero Santa Anna no cedió, y en 1853 se autoproclamó dictador perpetuo, Su Alteza Serenísima. Entonces surgió el Plan de Ayutla. Fue un pronunciamiento político realizado por dirigentes liberales en contra de la dictadura del presidente Antonio López de Santa Anna, proclamado el 1 de marzo de 1854 en la ciudad de Ayutla, estado de Guerrero, por Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez, recibiendo el apoyo de Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y otros liberales desterrados por Santa Anna que se habían exiliado en los Estados Unidos. En este documento se planteaba la necesidad de derrocar a Santa Anna y de reemplazarlo por una presidencia interina de corte liberal y la convocatoria a un Congreso Constituyente. El Plan de Ayutla recibió el apoyo de gran parte del país, por lo que se inició una guerra civil entre partidarios y opositores a Santa Anna, que concluyó con la renuncia y la partida al exilio del dictador. El Plan de Ayutla exigió que cesara en el ejercicio del poder político el presidente Santa Anna, como todos sus funcionarios, y se proclamó que de resultar triunfante el ejército liberal, se convocaría representantes de todos los estados mexicanos para la elección de un presidente interino de la República, que tendría amplias facultades para reformar la administración pública y atender a la seguridad nacional. Además, estableció que a partir de los 15 días de haber asumido el cargo el presidente interino, se debía convocar a un Congreso extraordinario, con la finalidad de establecer un gobierno republicano y democrático que reorganizara a México, haciendo un llamamiento a los generales Nicolás Bravo, Juan Álvarez y Tomás Moreno para que se pusieran al frente de las fuerzas liberales, asumiéndose el compromiso de hacer modificaciones al plan si la mayoría de los mexicanos así lo exigieran. Al iniciarse la Revolución de Ayutla, durante la cual los rebeldes, liderados por Álvarez y el general Santos Degollado, vencieron a las fuerzas de Santa Anna, avanzando hacia la Ciudad de México. Fue entonces que Antonio López de Santa Anna
se vio obligado a renunciar el 9 de agosto de 1855. Se exilió en Cuba, desde donde pasó a los Estados Unidos, Colombia y las Islas Vírgenes. El Plan de Ayutla marcó el fin de su carrera política y de su influencia en la sociedad mexicana. Regresó a México en 1874 para morir, ignorado por gran parte de la población, 2 años después. Al tomar el poder los liberales, proclamaron presidente interino a Juan Álvarez, quien nombró en su gabinete a reconocidos liberales, entre ellos a Benito Juárez. Luego de su renuncia, en diciembre de 1855, fue sucedido por Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort implementó una serie de reformas políticas y económicas que generaron el descontento de los conservadores y fueron el origen de la proclamación del Plan de Tacubaya y del inicio de la Guerra de Reforma. El periodo denominado Guerra de Reforma comienza con los acontecimientos que provocaron la promulgación del Plan de Tacubaya, que consistieron en los intentos de los conservadores, quienes buscaban el mantenimiento de las tradiciones heredadas de los gobiernos monárquicos en estos territorios. Esta situación los llevó a intentar derogar la Constitución de 1857, para evitar que fueran suprimidos los privilegios del fuero militar y eclesiástico. En la Ciudad de México, se preparó una sublevación bajo el nombre de Plan de Tacubaya. Se reunió el primer batallón de ingenieros, a las órdenes del coronel Domingo Nava, también el Batallón Ligero Activo de México, y 2 baterías de artillería, a las órdenes del coronel Seferino Rodríguez, con un aproximado de 1,200 elementos, y al frente el general Félix Zuluaga. El 17 de diciembre de 1857 se difundió en todas las calles de la Ciudad de México el Plan de Tacubaya, con el que se abolía la Constitución de 1857, de tal forma que el general Ignacio Comonfort quedaría con las facultades del mando supremo, mientras Benito Juárez, en funciones de presidente de la Cámara de Diputados, fue llevado a prisión en el mismo palacio para efectuarse el cambio político. Cuando Comonfort se adhirió al Plan de Tacubaya, intentó sumar simpatizantes, pero en algunos estados, como en Veracruz, rápidamente se restituyó el orden constitucional y paulatinamente lo hizo perder el control. Para el 11 de enero de 1858 fue nombrado en su lugar el general Félix Zuluaga. Al ser puesto en libertad, Benito Juárez parte a Guanajuato, donde establece su gobierno provisional y publica un manifiesto con el que declaró el restablecimiento del gobierno constitucional de la República. Pero en la capital, la Junta de Representantes designa como presidente al general Félix Zuluaga, quien tomó posesión del cargo el 23 de enero, iniciando con este evento las hostilidades entre el gobierno liberal, que velaba por preservar la constitucionalidad, y otro gobierno de corte conservador, suscitándose constantes enfrentamientos. Durante el primer año de la guerra entre conservadores y liberales, la balanza se inclinó del lado conservador, ya que los experimentados generales conservadores, Miguel Miramón y Leonardo Márquez,
consiguieron numerosas victorias sobre las tropas liberales en los estados de San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Jalisco. Mientras las tropas liberales comúnmente tenían líderes improvisados, se habían conformado por milicias que carecían de adiestramiento y pese a sus constantes derrotas, los comandantes profesionales comenzaron a pasar de un bando a otro, ocasionando paulatinamente que las tropas liberales tuvieran una mejor conducción en la guerra y con ello el desequilibrio de las fuerzas conservadoras. En esta guerra, en varias ocasiones países extranjeros ejercieron influencia política tanto en favor del gobierno liberal como del gobierno conservador. En el caso concreto de los Estados Unidos de América, el apoyo fue conforme a las pretensiones de firmar un tratado para asegurar que les fuera concedida la soberanía de la Baja California y el tránsito comercial por Tehuantepec. El ministro Robert McLean llegó a Veracruz el 1 de abril de 1859. En el día 6 de ese mes, reconoció a nombre del gobierno estadounidense la legalidad de la administración del presidente Juárez y el 14 de diciembre de 1859 se firmó en el puerto de Veracruz el Tratado McLean-Ocampo, que formalmente fue conocido como el Tratado de Tránsito y Comercio. Los firmantes de ese tratado fueron Robert McLean y Melchor Ocampo, como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno liberal de Benito Juárez. Finalmente el arreglo fue conveniente a las políticas expansionistas de los Estados Unidos de América e irremediablemente aceptado por la urgencia del dinero para financiar la guerra en contra de los conservadores. Este acuerdo nunca fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos de América. Los conservadores establecieron una alianza con España en el tratado firmado el 26 de septiembre de 1859 en París por Juan N. Almonte y Alejandro Mon, enviado de la reina Isabel I, para que los conservadores recibieran un préstamo monetario, ello para abastecer a sus tropas y salir victoriosos de la guerra. La guerra continuaba asolando al territorio nacional al ser difundidas las llamadas leyes de reforma, que fueron basadas en la separación de los bienes de la Iglesia y el Estado, provocando que se redujera la principal fuente de recursos que sostenía la guerra de los conservadores. El 22 de diciembre de 1860, en las inmediaciones de San Miguel Calpulalpan, se libró la última batalla de la Guerra de Reforma, en la que los liberales resultaron victoriosos y comenzaron con la ocupación de la Ciudad de México. El general Jesús González Ortega, como jefe del Ejército Constitucionalista de 1857, promulgando un decreto el 27 de diciembre para la disolución del Ejército Permanente. El 11 de enero de 1861, Benito Juárez hizo su entrada a la capital y con posterioridad convocó a elecciones, convirtiéndose en presidente constitucional. Sin embargo, los conservadores, inconformes por la derrota, buscaron nuevamente ayuda del extranjero para continuar con las hostilidades, y al año siguiente dio inicio la Segunda Intervención Francesa. La convocatoria para el Constituyente de 1857
fue expedida por el general Juan Álvarez el 16 de octubre de 1855, de conformidad con el Plan de Ayutla, y de acuerdo a esta, los congresistas debían reunirse en Dolores Hidalgo, pero después fue modificada la convocatoria, y para el 17 de febrero de 1856 se reunieron en la Ciudad de México. Los moderados prevalecían numéricamente en el Congreso. Fueron ganando en un principio las posiciones dominantes, y el 5 de febrero de 1857 fue jurada la nueva Constitución, y en marzo de ese mismo año fue promulgada. Los nuevos poderes, que tenían como fundamento la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, quedaron instalados de la siguiente forma: el 8 de octubre, el Poder Ejecutivo, y el 1 de diciembre, los poderes Ejecutivo y Judicial. Comonfort fue electo presidente de la República y Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que en el texto original de la nueva Constitución llevaba aparejado el de vicepresidente de la República. Desde que asumió el cargo, Ignacio Comonfort estaba convencido de que no podía gobernar con la Constitución, porque ésta era impopular y el Congreso estaba investido de facultades muy amplias que dejaba desarmado al Ejecutivo. El general Zuluaga se pronunció contra la Constitución mediante el Plan de Tacubaya. Comonfort lo aceptó, y el 17 de diciembre de 1857 se consumó un autogolpe de Estado, donde se desconoció la Constitución, se reconoció a Comonfort como presidente y se convocó a un nuevo constituyente. Pero un mes después, otro pronunciamiento desconoció a Comonfort como presidente y puso en su lugar a Zuluaga. Comonfort renunció a su cargo el 21 de enero de 1858 y Zuluaga, en su carácter de presidente provisional por el bando conservador, asumió la presidencia de la República el 23 de enero de 1858. Mientras que Benito Juárez marchó al interior de la República asumiendo la presidencia constitucional, reivindicando para ello la vigencia de la Constitución del 57, conforme a la cual, como presidente de la Suprema Corte, le correspondía a falta del presidente. De esta forma, comenzó una de las guerras más crueles de la historia de México, la llamada Guerra de los 3 años, o la Guerra de Reforma, que inició el 11 de enero de 1858, cuando Juárez se hizo cargo de la presidencia, concluyendo el 11 de enero de 1861, cuando regresó a la capital. La Constitución de 1857 estableció una sección de los derechos del hombre, que es el equivalente a las actuales garantías individuales. Estableció la clásica división del ejercicio del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, en donde el poder legislativo se depositaba en un Congreso de la Unión, el que, pese a establecerse el régimen federal, era unicameral. El Senado apareció en la Constitución hasta la reforma del 13 de noviembre de 1874. El ejercicio del poder ejecutivo de la Unión lo ejercía un solo individuo, denominado Presidente de la República Mexicana. En el texto original se estableció que con sus faltas asumiría ese cargo el presidente de la Suprema Corte de Justicia,
mientras que el Poder Judicial de la Federación estaría a cargo de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de distrito y de circuito. Las leyes de reforma y la Constitución del 57 constituyen la instalación del liberalismo jurídico en México, que fue más acorde con el pueblo norteamericano, pero ajeno a nuestra tradición novohispana. El individualismo liberal penetró en México en el siglo XIX, en una sociedad fundamentalmente agraria, donde el desarrollo urbano e industrial era prácticamente nulo. Por ende, la juridicidad moderna de corte liberal repercutió directamente en la tenencia de la tierra. Durante el dominio español, se distinguían dos modos distintos de tenencia de la tierra, la de los españoles y la de los indígenas. La de los españoles era una propiedad privada originada por repartos de tierra entre los conquistadores y que los reyes confirmaron, no por donación, sino como pago o remuneración, también por mercedes reales, que eran donaciones para estimular la colonización, y la derivada de las mercedes para fundar pueblos españoles. Mientras que la propiedad de los indígenas respecto de la tierra fue comunitaria y estaba conformada por el fundo legal, destinado por su origen, para que sobre él se levantaran los hogares y edificios propios de la comunidad indígena, sin poder ser enajenado, y correspondiendo al pueblo, no a las personas en particular. También estaban los ejidos, que consistían en campos que estaban a la salida de los pueblos, y que no podían ser plantados ni labrados, con el fin de que se pastara el ganado de los miembros de la comunidad. También los propios, que existían desde antes del derecho hispano, pero estaban reconocidos por este, en parcelas cuyos productos se destinaban a cubrir determinados gastos públicos. Y también las tierras de repartimiento, que las componían las tierras que tenían las comunidades antes de su sometimiento, y aquellas que les fueron otorgadas al ser reducidas, respetando la forma de distribuir esta tierra entre los miembros de la comunidad, las que eran dadas en usufructo a las familias con obligación de utilizarlas siempre. Desde el dominio español, se contrastaba la gran propiedad de los españoles con respecto a la propiedad de los pueblos de indios, que era mucho más pequeña. Poco a poco, la gran propiedad de los latifundistas hispanos se fue extendiendo a costa de las propiedades de las comunidades. Además, la absorción del latifundio, hecho sobre las propiedades comunales, durante el dominio español, se hizo en contravención a lo establecido por el derecho indiano, que protegía las propiedades comunales de los pueblos. En este periodo, el despojo era antijurídico, pero a partir de la independencia, y concretamente desde el triunfo del liberalismo, el despojo era jurídico y se encontraba de acuerdo a normas de derecho positivo. El liberalismo jurídico trajo a México las leyes de desamortización y la Constitución del 57, una interpretación individualista del derecho por los tribunales, y las leyes sobre baldíos. Este derecho privatizó la propiedad agraria, siendo de funestas consecuencias para las comunidades indígenas y los pequeños propietarios pobres. La ley de desamortización, como su nombre lo indicaba, pretendía sacar de manos muertas la propiedad, con la finalidad de acabar con una acumulación exagerada de la propiedad,
sobre todo por parte de las comunidades eclesiásticas, logrando así la circulación mercantil de la tierra. Pero esa desamortización no solo tocó a los bienes eclesiásticos, también a los ayuntamientos y a las comunidades indígenas. La propiedad comunal indígena fue desamortizada con iguales procedimientos y los pueblos fueron despojados de sus antiguas propiedades. Por ello, la igualdad, generalidad y abstracción del derecho moderno quedaron definitivamente consagrados en la juridicidad individualista liberal mexicana. También aparecieron las leyes de colonización y sobre baldíos de la época porfiriana, entre 1883 y 1910, que dieron el paso final en la privatización de la propiedad agraria y el consecuente despojo, tanto de las comunidades de indios como de los pequeños propietarios pobres. La Guerra Civil, llamada de Reforma, o Guerra de 3 años, dividió al país, ya que funcionaron dos gobiernos, uno liberal, que sería a la postre el triunfador, y otro conservador. La administración de Félix Zuluaga se formó con los elementos más importantes del bando conservador, y su primera providencia consistió en dejar sin efecto el primer grupo de las leyes de reforma. Además, el 25 de junio de 1858, el Consejo de Gobierno de la República aprobó el Estatuto Orgánico Provisional de la República, que fue un instrumento jurídico fundamental para regir el país desde el proyecto conservador. Y el 7 de julio de 1859, Juárez y sus ministros Melchor Ocampo, Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada expidieron el manifiesto del Gobierno Constitucional a la Nación, que contenía el programa de la reforma. Juárez expidió nuevas leyes de reforma que abordaron sobre todo la cuestión religiosa, tocando la relación Estado-Iglesia. Pero ¿cuáles fueron los antecedentes de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en el México recién independiente? Al terminar la Guerra de Independencia, de las 10 sedes episcopales, existían 5 que se encontraban vacantes. A fines de 1821, la regencia, presidida por Iturbide, se dirigió al arzobispo de México, preguntándole a quién correspondía cubrir esas vacantes, a la Iglesia o al nuevo Estado. Esto en virtud del patronato que existía a favor de España. En marzo de 1822, las autoridades eclesiásticas respondieron que con la independencia jurada había cesado el uso del patronato, ya que éste había sido concedido a los nuevos reyes de España, como reyes de Castilla y de León, y que el nuevo gobierno del Imperio Mexicano debía obtener esa concesión por la Santa Sede. Entretanto, la provisión de piezas eclesiásticas, en cuya presentación versa el patronato, correspondía por derecho devolutivo en cada diócesis a su respectivo ordinario, procediendo en ella con arreglo a los cánones. La regencia se conformó con la respuesta y el Estado inició las gestiones para obtener de Roma los privilegios de un patronato. En esa época de grandes convulsiones políticas y sociales, el patronato para el Estado mexicano nunca se obtuvo, pero las dos constituciones más importantes de las primeras décadas del México independiente, la de 1824
y la de 1836 lo dieron por existente, y los diversos gobiernos se quisieron arrogar a los derechos del patronato en lo que se refería a la propuesta de candidatos para los altos cargos eclesiásticos. Es así que la Constitución del 24, de corte liberal, en su artículo 50, prescribió las facultades exclusivas del Congreso General para dar instrucciones y celebrar concordatos con la Silla Apostólica, aprobarlos para su ratificación y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Federación, mientras que la Constitución de 1836, que era conservadora, en el artículo 17 de la Cuarta Ley, estableció que la Constitución, llamada de las 7 leyes, establecía las facultades del presidente de la República, también para celebrar concordatos con la Silla Apostólica. Durante la vigencia de la Constitución de 1824, entre 1832 y 1834, en la administración del vicepresidente Valentín Gómez Farías, en ausencia del presidente Santana, se emprendió un primer intento de reforma eclesiástica y militar. Existió un proyecto de ley del patronato, donde se establecía que éste residía radicalmente en la nación, con la exigencia de que esto fuera jurado por el clero y los superiores de las órdenes religiosas, con la amenaza de que si esto no se aceptaba, se aplicaría la pena de destierro de la República Mexicana. Santa Anna volvió a ocupar su cargo de presidente de la República e hizo a un lado a Gómez Farías. De esta forma el proyecto fue retirado y no se expidió nunca ley alguna del patronato, a pesar de los textos constitucionales transcritos, ya que cada vez que había vacante de algún obispo, el presidente de la República enviaba a Roma una terna y le pedía que nombrara a uno de los que presentaba. La Santa Sede nombraba al que aparecía en primer lugar. Las leyes de reforma constituían el acta de separación de las potestades civil y eclesiástica. Fue una normatividad que marcó no solo la simple ruptura entre el Estado y la Iglesia, sino también una considerable merma de poder de esta última frente al propio Estado, que por medio de la guerra, librada con armas y leyes, que al final eran también armas, la despojó de sus bienes, quitándole posiciones de fuerza y restando espacios en la sociedad civil. El texto original de la Constitución de 1857 no estableció aún la separación de la Iglesia y el Estado. En su artículo 123, estableció que correspondía exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y de disciplina externa la intervención que designara las leyes. Pero el grueso de la legislación de la Reforma fue expedida por el presidente Benito Juárez, que sosteniendo la legalidad de acuerdo a la Constitución del 57, se encontraba en Veracruz, con su presidencia ambulante y en plena campaña militar durante la llamada Guerra de los 3 Años. Esta legislación está de acuerdo con el Manifiesto de Gobierno Constitucional a la Nación. Las principales leyes fueron las siguientes: Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, del 12 de julio de 1859, a través de la cual ingresaron al dominio de la nación todos los bienes que el clero había estado administrando con diversos títulos. Se establecía la perfecta independencia entre los negocios del Estado
y los negocios puramente eclesiásticos, suprimiendo las órdenes religiosas. También se prohibió la fundación o erección de las mismas. Se expidió la Ley de Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859, donde se declaró que el matrimonio era un contrato civil que se contraía lícita y válidamente ante la autoridad civil. Se le seguía considerando indisoluble. También se creó la Ley Orgánica del Registro Civil del 28 de julio de 1859. Para el 31 de julio de ese mismo año, se expidió un decreto por el que se declaraba que cesaba toda intervención del clero en cementerios. Y también se declararon qué días debían tenerse como festivos, prohibiendo la asistencia oficial a las funciones de la iglesia. Se seguían considerando días festivos, los domingos, el primer día de Año Nuevo, el jueves y viernes de la Semana Mayor, el jueves de Corpus, el 16 de septiembre, el 1 y 2 de noviembre, los días 12 y 24 de diciembre. Y también se expidió la Ley sobre Libertad de Cultos. El 2 de febrero de 1861, quedaron secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia. Y también se extinguieron en toda la República las comunidades religiosas de mujeres. Todas las normas más importantes de las leyes de reforma fueron incorporadas a la Constitución de 1857 por la Ley de Adiciones y Reformas de 1873. Se estableció que el Estado y la Iglesia eran independientes entre sí y se declaraba que el matrimonio era un contrato civil. Además, que ninguna institución religiosa podía adquirir bienes raíces ni capitales impuestos sobre estos, y que la simple promesa de decir verdad sustituía el juramento religioso. Asimismo, que el Estado no reconocía órdenes monásticas por considerarlas violatorias de la libertad individual.